Bienvenidos al episodio 23, amigos, y hoy vamos a hablar sobre la lógica. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer una recapitulación de los métodos filosóficos como la lógica, la dialéctica y el análisis filosófico. Estos métodos proporcionan herramientas necesarias para desarrollar argumentos sólidos, examinar y desarrollar ideas y asegurar la claridad y precisión en el pensamiento filosófico. La comprensión y la aplicación de estos métodos son esenciales para abordar preguntas filosóficas de manera rigurosa y efectiva que nos ayuden a que sea debatido y mostrado hacia el mundo filosófico nuestra investigación. Pero ahora vamos a entrar a profundidad sobre el método de la lógica. Y como muchos ya sabrán, como ya hemos mencionado antes, la lógica es una disciplina que estudia los principios del razonamiento válido y las estructuras argumentativas. Entonces se ocupa de las reglas que determinan si un argumento es válido o no, y de cómo se puede garantizar que las conclusiones se deriven correctamente de las premisas. Para asegurar el objetivo es la validez y el razonamiento claro, pero para asegurar los argumentos válidos es necesario que las premisas sean lógicamente estructuradas y sistemáticas. También facilitar el razonamiento claro y coherente al analizar estructuras de los argumentos. Y aquí se da algo muy curioso, ¿no? Porque cuando los filósofos crean categorías, utilizan tiempo-espacio, utilizan tiempo y esencia, tiempo y ser, y ponen sus propias categorías, ¿no? Pero crean un sistema lógico ellos mismos, propio sistema lógico completo en el formato del texto. Y esto es muy interesante. Bueno, leyes de la lógica, la ley de no contradicción, como vimos antes en la lógica clásica, la ley de tercio excluido, la ley de identidad, son las principales, ¿no? Bueno, vamos a recapitular también. La ley de no contradicción es que solo puede ser una proposición verdadera o falsa. No hay en el medio algo, un sentido. No hay, solo hay verdadero o falso. La ley de no contradicción no puede ser verdadero o falso o al mismo tiempo en el mismo sentido. En la ley de tercio excluido, como mencionamos, solo puede haber verdadero o falso, no hay tercera opción. Y la ley de identidad, que es una proposición idéntica a sí misma. Una proposición es idéntica a sí misma. Entonces, las estructuras de los argumentos se dan en premisas y conclusiones, y la inferencia deriva de la conclusión a partir de premisas utilizando reglas lógicas. Entonces, los argumentos se componen de premisas, o sea, afirmaciones que apoyan, proporcionan apoyo, y una conclusión que afirma lo que sigue de las premisas. Entonces, hay varios tipos de lógica: la lógica, como vimos antes, clásica, simbólica, informal, y la aplicación de esta lógica se da en evaluación de argumentos, construcción de teorías y resolución de problemas. Esto vamos a revisar en el episodio anterior. Hablamos sobre estos métodos de la filosofía, métodos filosóficos para la investigación. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque la lógica es una rama de la filosofía y de las matemáticas. Estudia los principios y reglas de razonamiento válido y se centra en cómo deben construir argumentos sólidos y cómo se debe evitar errores de razonamiento. El propósito de aplicar la lógica a la investigación filosófica, el método filosófico, es la evaluación de argumentos. Para sea el escritor o sea el crítico o el que estudia eso, nos permite evaluar la validez y la solidez de los argumentos. Se asegura de que las conclusiones sigan lógicamente las premisas. Y también, pero tenemos que entender que las premisas pueden ser muy extensas, ¿no? Muy grandes, y por eso es necesario desarrollar la capacidad de análisis y ver también la claridad y la precisión, ¿no? Porque nos facilita el razonamiento claro y preciso al proporcionar un marco de análisis de argumentos y la estructura de proposiciones también. Podemos hablar ahora de los fundamentos teóricos, ¿no? De la fundamentación teórica. Tenemos la construcción de teorías y el refinamiento. En la construcción de teorías vamos a usar herramientas para desarrollar y construir teorías filosóficas coherentes, permitiendo así la formulación correcta de argumentos bien estructurados y la evaluación rigurosa de teorías. Permite también el refinamiento y la claridad de conceptos filosóficos, analizar sus estructuras y relaciones lógicas. Otro punto importante que nos referimos con el propósito de la lógica es la evaluación crítica, la resolución de problemas, la aplicación en otros ámbitos. En ciencia y matemáticas es fundamental en estos campos, como la ciencia también
matemática, donde se utiliza para la construcción y evaluación de teorías y modelos, y también podría ser importante para el razonamiento cotidiano, ¿no? Mejorando así nuestra capacidad de pensamiento cotidiano y la toma de decisiones y la resolución de problemas diversos en diferentes contextos. La lógica entonces es una disciplina esencial en la filosofía, proporcionando los principios y herramientas necesarias para el desarrollo riguroso y la construcción de argumentos válidos, y su propósito en la filosofía incluye la fundamentación de teorías, la evaluación crítica de argumentos, la resolución de problemas filosóficos y la aplicación en otros ámbitos del conocimiento. Es muy interesante la aplicación de la lógica en la vida cotidiana, pero vamos a iniciar con la lógica formal. Vamos a ver los componentes, los ejemplos, y vamos a iniciar con la definición, el concepto de lógica formal. La lógica, bueno, acá hay algo muy interesante que muchos filósofos y también muchos conocedores separan la definición de los conceptos. La definición solo sirve para las ciencias exactas, matemática, física, también geometría, la ciencia, la química. Entonces, pero para las ciencias humanas como la filosofía no es necesario la definición. No se puede dar definiciones, solo se puede dar conceptos, nos diría. Pero la lógica formal puede implicar también definiciones, ¿no? Puede implicar una definición, la lógica. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tenemos que entender en cuenta que ¿qué pasaría cuando descubramos qué es la conciencia? ¿Le vamos a dar una definición o un concepto? Porque el concepto ya viene dado por nosotros, ¿no? Yo tengo un concepto de tal cosa y es mi concepto, y otra persona tiene un concepto de tal cosa y es su concepto, y entre conceptos hay mucha subjetividad, pero en una definición se define lo que significa algo, no hay más, por así decirlo. Entonces aquí es un problema también de significados, ¿no? ¿Qué cosas son definibles y qué cosas son conceptuales? Y básicamente en filosofía hay muchos conceptos, sí, pero no hay definiciones en lo que respecta a las categorías más abstractas, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante para el desarrollo de la filosofía, poner definiciones a cosas tan abstractas o lenguaje propio de un texto de un filósofo, y que pueda definir lo que quiere decir, y no dar conceptos o interpretar lo que quiere decir, sino ya formalizar el lenguaje en el mundo filosófico con definiciones. Entonces, vamos a hablar entonces. La lógica formal se centra en la validez de los argumentos a partir de su estructura. Los componentes que usa son las proposiciones, las inferencias y el lenguaje simbólico. Las proposiciones son declaraciones que pueden ser verdaderas o falsas, y las inferencias son procesos que derivan de conclusiones a partir de premisas usando reglas lógicas. El lenguaje simbólico entonces se utiliza símbolos para representar proposiciones y relaciones lógicas, por ejemplo P entonces Q. Estos ejemplos, como por ejemplo el modus, donde exponen, estudia las relaciones entre proposiciones y cómo se combinan para formar argumentos válidos. En la lógica proposicional, en la lógica de predicados, se extiende la lógica al tratar con predicados y cuantificadores. Todo A, particularmente A, existe A y cantidad de X. Para todo X, particularmente X, existe X y la cantidad de X tanto. Entonces, acá la lógica formal trata siempre de utilizar símbolos y reglas precisas para estructurar el lenguaje en el razonamiento correcto.
La lógica informal, por otro lado, también se centra en el análisis de argumentos del lenguaje natural, pero identificando falacias, errores comunes en el razonamiento cotidiano. Por ejemplo, la falacia, vamos a hablar de algunas falacias más adelante, pero hay argumentos presentados en debates y discusiones filosóficos que necesitan un análisis informal, de la lógica informal, para ser comprendidos correctamente, ¿no? Y se identifican falacias, los errores de razonamiento que afectan a la validez de un argumento, y de acuerdo a esa validez de argumento podemos nosotros identificar qué cosa podemos cambiar o mejorar, o también podamos cambiar el contenido del discurso, del debate, del texto filosófico. Otra cosa importante es el examen de los argumentos, y en el mundo cotidiano la estructura argumentativa que se tiene que evaluar, ¿no? El componente estructural de la lógica informal, y también no cometer falacias. No hacer falacias. Ejemplos de la lógica, de la argumentación lógica, tenemos el modus ponens ponens, el modus tollens. El modus ponens, X es P, entonces, bueno, X, entonces P, y P es verdadero, entonces Q es verdadero, P, entonces Q. En ejemplo, si llueve, que sería P, entonces la calle está mojada, Q. Llueve, P, por lo tanto la calle está mojada, Q. Entonces es verdadero. El modus tollens, si P, entonces Q es falso, entonces P es falso. Si estudias, que es P, pasarás el examen, Q, entonces Q. No pasaste el examen, Q, entonces por lo tanto P, no estudiaste. Pero acá se da algo muy curioso, ¿no? Porque no necesariamente el modus tollens aplica a esto, ¿no? Porque si no pasaste el examen, puede ser porque no fuiste te pasó algo en el camino, no llegaste, se te olvidó hay circunstancias, ¿no? Y hay la lógica paraconsistente también resuelve esto, pero hay muchas cosas que la lógica sí aporta, sí tiene ese sentido estructural de razonamiento, donde permite formalizar el razonamiento en el lenguaje. Y argumentos inválidos, tenemos la afirmación del consecuente, si P, entonces Q, y Q es verdadero, entonces P es verdadero, hay un error. Si llueve, la calle está mojada, por lo tanto llueve. Este argumento puede ser invalidado porque hay muchas razones por las cuales la calle puede estar mojada. Y la afirmación del consecuente, y tenemos también la negación del consecuente. Si P, entonces Q, y P es falso, entonces Q es falso. Error. Si estudias, pasarás el examen. No estudiaste, por lo tanto no pasarás el examen. Este argumento puede ser inválido porque pasar el examen también depende de otros factores. Y cuando hablamos de negación del antecedente, negación entonces de Q, de P, y afirmación del consecuente, también nos lleva a un error. La afirmación del consecuente, o sea, de Q es verdadero, pero entonces P es verdadero, también nos puede llevar a un error, porque hay muchos factores que juegan en el medio, pero la estructura argumentativa y razonativa de la lógica del modus ponens y del modus tollens nos permite entender un poco cómo el lenguaje se puede estar paralela al razonamiento, y en consecuencia puede, de acuerdo a eso, vivir de modo más racional, ¿no? Frente a los argumentos que se nos puedan presentar en la vida cotidiana. Entonces vamos a entrar a las falacias. La falacia ad hominem, esta es una falacia: atacar a una persona que hace el argumento en lugar de atacar al mismo argumento, ¿no? El ejemplo es: no deberíamos escuchar a John sobre política porque ni siquiera terminó la universidad. No deberíamos escuchar a Milei sobre política porque nunca ocupó un cargo político. Eso es
más o menos la falacia ad hominem. La falacia de la falsa causa. La falacia de la falsa causa es atribuir erróneamente una causa a un efecto basado en una relación temporal o correlacional. Por ejemplo, desde que el alcalde empezó a usar corbatas rojas, la economía local ha mejorado. Por lo tanto, usar corbatas rojas mejora la economía. Y esto es muy curioso, ¿no? Le atribuimos errores a una causa y a un efecto basados en la relación temporal o correlacional. O decir, yo no aprobé este curso porque no llevé zapatos rojos. Entonces, si él lleva zapatos rojos, va a aprobar su curso. Y acá tenemos que entrar también en las supersticiones, ¿no? Porque muchas personas en el mundo ven, apuestan, y hay todo un sistema donde tienen sus rituales. Estos rituales de la buena suerte complican el pensamiento lógico, porque nos mencionan que si tenemos cierto factor acá, cierto factor allá, que puedan ser subjetivos, pero nos puedan dar a nosotros suerte, y acá hay un tipo de solipsismo, que es que todo el mundo gira alrededor mío, o que, bueno, yo influyo en el mundo, pero eso también podría ser con Leibniz, y entonces con Leibniz ya es muy diferente, ¿no? Porque hay monada mía, monada de él y una monada más superlativamente grande, entonces hay que estar en armonía. Y si entras a la armonía, podrías conectar tu monada con una monada más grande. Entonces hay mucho que tratar en filosofía, pero la falsa causa, la falacia de la falsa causa es eso, ¿no? Que el alcalde empezó a usar corbatas rojas, la economía local ha mejorado. Por lo tanto, usar corbatas rojas mejora la economía. Y puede ser un tipo de como le dicen esto, un tipo de no superstición, sino un tipo de esto se denomina un tipo de placebo psicológico para el bienestar de una persona. Bueno, ese es un término también que puede ser aplicable a la apelación a la autoridad, ¿no? La falacia de la apelación a la autoridad, que es aceptar un argumento como verdadero basándose únicamente en la autoridad de quien lo presenta. Por ejemplo, el doctor Smith dice que el yoga es mejor para mejorar la manera de perder peso, así que debe ser cierto. O por ejemplo, el presidente del país dijo que los marcianos van a llegar mañana, entonces debe ser cierto. O si no, en el caso de los científicos también se da, en la ciencia también se da, ¿no? La cura para el COVID ya se está vendiendo en los países, entonces debe ser cierto porque lo dice el doctor tal. Entonces vemos que algunas veces podemos apelar a la falacia de la autoridad y puede ser verdadero o puede ser falso, pero depende entonces de quién lo dice, o depende de que es una falacia a la autoridad, apelación a la autoridad. Esto es muy muy importante, ¿no? Esta falacia nos invita a reflexionar, incluso aunque el conocimiento o la persona de autoridad nos mencione eso, y esto desarrolla el pensamiento crítico también. Y tenemos, para acabar, las falacias luego, pero para acabar tenemos la falacia del falso dilema. El falacia del falso dilema presenta dos opciones cuando en realidad hay más alternativas. Por ejemplo, o estás con nosotros o estás en contra. La falacia más clásica de todas: estás con nosotros o estás en contra. No hay una tercera opción de o estás fuera o no vas a participar, o hay otro grupo. Entonces solo presenta dos opciones cuando en realidad hay muchas más alternativas disponibles. Este es el dilema del falso dilema.
el falso dilema. O eres libertario o eres socialista. Entonces ahí puede ser una falacia muy utilizada en la política. Bueno amigos, hemos acabado el episodio corto de hoy, pero vamos a profundizar en la dialéctica el día de mañana. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.